que le tomaba, ¿cierto? O sea, esta es mi polola, este es mi esposo, esta es mi esposa. Y en la calle uno le toma la mano, bueno, a los que pololean, los que han pololeado, yo sé que a lo mejor hay alguien que no ha pololeado aquí. Y de alguna forma demostramos un poco un sentido de pertenencia a esa persona que nosotros le tomamos la mano. ¿Sí? Porque tomarse de las manos también nos puede hablar de sentirnos cómodos, de sentirnos tranquilos. Hay gente que de repente, en este caso mi esposa de repente ella me dice, dame la mano. Y quizás yo en alguna ocasión a lo mejor lo hemos dicho. Y ella me dice, es que yo desde cuando te conocí, cuando salimos o nos andábamos juntos, me sentía tan segura contigo, protegida contigo. Porque el tomarse de la mano de alguna manera muestra eso o puede hacer sentir eso a una persona. Por ejemplo, a un niño usted lo toma de la mano y ¿cómo se siente el niño? Como que va con el super papá, la super mamá, ¿cierto? Porque él ve a un superhéroe en los padres, un niño chico. El niño chico no cree que su papá puede ser vencido por alguien. Yo me acuerdo antes cuando mi hijo estaba chico y yo manejaba y él iba en el auto y veía que un vehículo me pasaba. Me quedaba mirando y me decía, papá, mira, te pasó. Como queriéndome decir, tiene más fuerza, tiene más poder, no sé, porque los niños son así. Porque de alguna manera el tomarse de la mano, ¿cierto? Ese apego, esa cercanía produce eso en la persona. De alguna manera nos hace sentirnos cómodos, tranquilos. Porque cuántas veces un apretón de mano también, escuche esto, después de un día difícil trae algo de alivio a la persona. ¿Le ha pasado que muchas veces usted ha tenido un día difícil y se encuentra con alguien, con su pareja, y le dice dame las manos y le toma las manos y se las soba y le empieza a hablar y como que trae de alguna forma una especie de alivio, de tranquilidad a la persona que ha tenido un día duro? Porque el tomarse de las manos también nos habla de conectarse con la otra persona. Cuando usted le toma las manos a alguien, usted se conecta con la otra persona. Sea se conecta a través del afecto, a través de algo de las emociones, pero se conecta a la otra persona al tomarle la mano. Por eso es que cuando usted le toma la mano a su esposo, como que pasa algo diferente, aunque algo tan normal, quizás tan común, pero pasa algo diferente. Cuando usted le toma la mano a su hijo y su hijo, le toma la mano a usted también en ellos, en las personas pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque ya le dije que eso nos habla de conectarse con la otra persona a través de un afecto. Por ejemplo, lo hace la madre con su bebé, porque ella se conecta también emocionalmente de esa manera. Porque eso nos hace de alguna manera sentirnos seguros. También leía que cuando hay ansiedad, el tomarse de la mano reduce considerablemente esa sensación de ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque el miedo y el estrés baja y la mente se siente protegida y se siente segura. Ya lo que pensamos ya no lo pensábamos como antes, ya no estamos tan inseguros ni con tanto miedo. Y en el matrimonio, en la pareja, el tomarse de la mano es una manera de decir tú eres mía o yo soy tuyo. El tomarse de la mano, usted dice, pero ¿por qué el pastor nos habla de esto? Porque quiero llevarlo a la palabra. Quiero llevarlo a la palabra, quiero que podamos entender lo que Dios nos habla por medio de esta palabra y qué es lo que se siente y qué es lo que percibimos, qué es lo que debemos llegar a sentir cuando Dios nos habla a través de esto. Y le decía, porque acaso cuando usted toma de la mano a su esposa, su esposo, su pareja, ¿no es eso lo que de alguna manera se quiere dar a conocer? Que esa persona que va con usted le pertenece, es su esposa, su esposo, su hijo. Y quiere saber por qué le estoy contando y hablando de esto. Porque el día de hoy Dios nos quiere hablar de esto. El día de hoy Dios nos quiere, Dios mejor dicho, nos quiere dar esta promesa o nos da esta promesa en donde Él dice, yo te tomo de mi mano. Porque nosotros de repente leímos eso donde Dios dice allí en Isaías, yo te tomo de mi mano, y para nosotros es como algo tan normal. Pero si nos detenemos a meditar, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es sentir? ¿Qué es lo que es que Dios nos tome de su mano? Hermano, va a venir tranquilidad a su vida, va a venir confianza y esperanza en medio de lo que usted pueda estar enfrentando. Porque, escúcheme, eso pasa con el niño, eso pasa con la persona cuando lo toman de la mano, le da seguridad, le da confianza. Y cuando Dios nos dice, yo te tomo de mi mano, Dios nos habla, nos da esa palabra y nos da esa promesa para que usted y yo podamos sentirnos seguros porque en Él encontramos la ayuda que necesitamos. En Él encontramos, escúcheme, la fortaleza que necesitamos. En Él encontramos la sanidad que necesitamos, la salida que necesitamos. Porque a eso Dios nos lleva a través de esta promesa, a través de esta palabra. Por eso empiezo hablándole de esto. ¿Qué es lo que es? ¿Qué se siente? ¿Por qué nos tomamos de la mano? Porque igual me pregunto yo y digo, Señor, ¿por qué tu palabra dice que tú me tomas de tu mano?
¿Qué sentido tiene, Señor, esa frase, esa palabra para mi vida? ¿Qué es lo que va a provocar o qué es lo que tiene que provocar esa palabra en mí? Y en medio de eso empiezo a buscar y ahí empiezo a entender lo que Dios me habla también cuando Él me dice y me da esa promesa: hey, yo te tomo de mi mano. Ahí entiendo el porqué y después encuentro en esa misma frase que Dios me dice: yo te ayudo. Entonces el que Dios te tome de la mano, me tome de la mano, escúcheme, va a provocar algo que usted y yo naturalmente no podemos provocar. Y el día de hoy Dios nos da esta promesa en donde dice: yo te tomo de mi mano. Una promesa que está en el libro de Isaías en el capítulo 41. Una promesa que dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Escuche bien, porque yo soy el Señor tu Dios que te tomo de la mano. Yo soy el que te dice: no tengas miedo porque yo te ayudaré. Entonces tiene sentido el que Dios nos tome de su mano, ¿no? Tiene sentido el que usted tome de su mano a su hijo, a su pequeño. Tiene sentido que usted tome de su mano a su pareja. Es porque, escúcheme, hay algo que usted le quiere transmitir. Hay algo que usted le quiere hacer sentir. Hay algo que usted quiere provocar en la persona a quien usted también le toma la mano. Porque eso es lo que Dios trata de transmitirnos por medio de esta palabra, por medio de esa promesa. Donde dice en Isaías 41, en el nombre de Jesús, doy lectura, 41:13. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice. O sea, no solo nos sostiene, Él no solo nos dice que nos toma de nuestra mano, sino que al tomarnos de la mano nos está dando a entender algo. Nos dice y te dice: no tengas miedo, no temas. Yo te ayudo. ¿Hay alguien que necesite la ayuda de Dios hoy día? ¿Hay alguien que necesite, escúcheme, la ayuda de Dios hoy día? Entonces usted no puede rechazar su mano. Escuche, usted no puede rechazar su mano. Porque Dios nos ofrece su mano. Dice que Él nos toma con su mano, pero también no solo nos toma de su mano, no solo nos dice algo hermoso, algo bonito, sino que Dios a través de aquello quiere que usted y yo echemos fuera el miedo, porque Él tiene la ayuda que usted y yo necesitamos. Él tiene la ayuda que necesitamos. Por eso dice: yo te ayudo. Hay alguien con miedo, Dios dice: hey, estás con miedo, yo te ayudo. Entonces cuando viene esa palabra, yo te ayudo, el miedo se tiene que ir. Cuando viene esa palabra de parte de Dios: hey, yo te ayudo, yo te tomo de la mano, hermano, el miedo se tiene que ir de su vida. Porque esa es la promesa que el Señor nuestro Dios nos da. Y la promesa es que el Señor nuestro Dios es quien nos sostiene de la mano, y Él también nos dice que no tengamos miedo porque Él nos ayudará. Por eso, si hay algo que estamos enfrentando, viviendo, pasando, atravesando, es usted el que tiene que extender su mano, porque la mano de Él siempre está extendida para usted. Nosotros muchas veces, escúcheme, nos gusta caminar fuera de la mano de Dios. Porque muchas veces pensamos que el caminar fuera de la mano de Dios es más divertido, es más entretenido, es más emocionante, la pasamos mejor. Pero hay una promesa en la cual Dios nos dice: hey, de mi mano, yo echo fuera el miedo y yo también te ayudo. Eso dice Isaías 41:13, que Dios nos sostiene, que Dios nos toma de su mano. Entonces puede ser que a lo mejor usted y yo hayamos llegado angustiados el día de hoy. Puede ser que por alguna razón, escúcheme, ya sea por empleo, sea por deuda, sea por enfermedad, sea por problema, sea por situaciones matrimoniales con los hijos en el hogar o por alguna dificultad que a lo mejor tenemos pendiente y no hemos podido resolver. Puede que a lo mejor algo quizás nos tiene angustiado o no, de alguna forma provocó aquello en nuestra vida. Hoy día el Señor nos da una respuesta para eso. Dice: yo te ayudo. Hoy día el Señor nos da una respuesta para esa angustia con la cual usted y yo a lo mejor llegamos a este lugar. Muchas veces nosotros pensamos y decimos: ¿será que el Señor no me ayuda? ¿Será que el Señor me dejó? ¿Será que el Señor no me oye? No. Dios nos ofrece su mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros rechazamos la mano de Él. Y cuando rechazamos la mano de Él, hay una ayuda que usted y yo necesitamos, pero que no la podemos alcanzar o obtener. ¿Sabe por qué? Porque viene a través de una promesa.
viene a través de un compromiso suyo y mío para con el Señor. Claro, viene a través de un compromiso suyo y mío para con el Señor. Porque puede que a lo mejor haya algo que nos tenga angustiado, le decía angustiada. Pero el día de hoy Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Escúcheme, yo te ayudo. O sea, con esto Dios nos llama a contar con Él. Cuando Dios nos dice, yo te ayudo, Dios nos está diciendo, tú puedes contar conmigo. Cuando usted le dice a alguien, yo te quiero ayudar, ¿qué le está diciendo? Cuenta conmigo. Y Dios hoy día nos dice, en medio del temor, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, cuenta conmigo, dice el Señor. Porque yo te puedo ayudar. El problema es que nosotros muchas veces nos enfocamos en el lugar, en las personas equivocadas. Dios nos llama a contar con Él porque Él es quien nos sostiene de la mano derecha. Y así como le dije hace algunos instantes, si el sostener de la mano al ser que amamos nos habla de cosas buenas, cuánto más el saber que Dios nos toma de su mano, ¿no? Escúcheme, si usted sostiene a alguien o alguien lo sostiene a usted de su mano, le habla de algo bueno a usted, cuánto más que Dios nos sostenga de la mano de Él. Si usted se siente bien cuando alguien le toma la mano, escúcheme, ¿cuánto más si Dios se la toma a usted? Porque recordemos que por encima de Dios no hay nada ni nadie, sino que Él es el que tiene el poder de controlarlo todo. Entonces, cuando yo veo esta promesa donde Dios me dice, yo te sostengo de tu mano, yo te ayudo, tú solo no tengas miedo. Hermano, ¿sabe lo que estoy viendo? Estoy viendo que Dios me está diciendo, yo tengo el poder de controlar aquella situación en la cual tú te encuentras. Yo tengo el poder de sacarte de aquella circunstancia de la cual tú no puedes. Y esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Es la fe que nos lleva a permanecer firme en Él, en su promesa. Escuche bien, esa es la fe que va a mover el corazón de Dios. Es la fe que nos lleva a estar firme en lo que está escrito en su promesa para nosotros. Por eso nosotros erramos, escúcheme, muchas veces cuando buscamos ayuda en lo natural, en el hombre, en lo que el sistema nos pueda dar. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que está pendiente, hay uno que está dispuesto siempre a ayudarnos. Hay uno que está dispuesto siempre a darnos la mano. Claro, hay uno que está dispuesto siempre a darnos la mano, a ayudarnos en medio de donde usted y yo muchas veces no podemos hacer nada. Y esa es la fe que mueve el corazón de Dios, es la fe que nos lleva a permanecer firme en el Señor. Por eso el Salmo 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Dice que daremos el fruto a nuestro tiempo y la hoja no caerá. Claro, y por eso Dios nos dice en Isaías que no enfrentamos vientos o temporadas, no que nos vamos a enfrentar vientos o temporadas difíciles, sino que Isaías dice, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene. Entonces, si sabemos que vamos a enfrentar tiempos difíciles, temporadas difíciles, hermano, tenemos que buscar estar arraizados como dice el Salmo 1. ¿O no? Claro, sabemos que vamos a enfrentar temporadas difíciles, por eso Dios dice, yo te sostengo de tu mano. Yo te ayudo. Entonces tenemos que arraizarnos en la palabra. Tenemos que arraizarnos en la palabra de Dios. Tenemos que esa raíz ahí. Tenemos que arraizarnos en la oración. Tenemos que arraizarnos en el ayuno. Tenemos que arraizarnos en congregarnos. Tenemos que arraizarnos en servir a Dios. Porque la única forma, escúcheme, que su fruto no caiga, que usted tenga resultados. Es la única manera, la única forma que en medio de las tormentas, los ríos, las aguas, los temporales, lo que venga a su vida, usted permanezca y lo suyo, lo que Dios ha puesto en usted, lo que Dios quiere que usted produzca, no se pierda. Por eso Dios nos dice en Isaías, que no es que nos enfrentemos vientos o temporadas difíciles, sino que lo que Dios nos está diciendo es que Él nos sostiene. Que en medio de esos tiempos difíciles es Dios el que nos toma de la mano. Que en medio de esas temporadas difíciles en donde usted muchas veces espera algo y parece que no resulta, parece que no viene,
es Dios el que nos está diciendo, yo te ayudo. ¿Sabe qué nos dice con eso? Centra tu vista, tu corazón en mí. Cuando Dios dice yo te ayudo, nos está llamando a que nos enfoquemos en Él. Claro, nos está llamando a que nos enfoquemos en Él. A que saquemos la vista de donde usted y yo muchas veces buscamos ayuda. Esa es la promesa, que el Señor nuestro Dios es quien nos sostiene de su mano. Y Él es también el que nos dice, no temamos, que no tengamos miedo, porque Él nos ayudará. Escuche bien, que no tengamos miedo porque Él nos ayudará. Entonces no tengamos miedo a las circunstancias. Claro, porque si es Dios quien nos sostiene, si es Dios quien nos ayuda, entonces seremos como un árbol vivo. Escúcheme bien, si es Dios el que realmente nos ayuda, entonces vamos a ser como un árbol vivo. Si es Dios el que nos ayuda, escúcheme, vamos a ser como un árbol vivo. Y un árbol vivo tiene que arraizarse. Un árbol vivo tiene que arraizarse, tiene que ser raíz para poder resistir. Un árbol vivo tiene que ser raíz para poder, escúcheme, resistir y poder dar fruto, poder tener vida. Y es Dios el que nos dice que nos ayudará. Pero usted y yo tenemos, escúcheme, tenemos que ser como ese árbol vivo, arraizado, resistente y capaz de dar fruto, aun cuando alrededor todo parezca secarse. Tenemos que ser ese árbol que se arraiza, ese árbol que es esa raíz, ese árbol, escúcheme, que es capaz de florecer y dar fruto, aunque todo a su alrededor sea contrario. Por eso es que si usted se siente enfermo, recuerde que Él es nuestro sanador. Porque ya le dije que por encima de Dios no hay nada ni nadie, sino que Él lo controla todo y Él es el que nos sostiene. Por eso que si usted se siente enfermo, Él es nuestro sanador. Si nos sentimos inseguros, insegura, Él es nuestro protector, dice la Escritura. Si hay escasez, Él también es nuestro proveedor. Escúcheme, si hay escasez, Él también es nuestro proveedor. Pero para poder alcanzar ese fruto que Dios nos promete, esa ayuda que Dios nos promete, necesitamos arraizarnos. Nada superficial, escúcheme, podrá llegar a dar fruto. Y si alguien nos acusa injustamente, se han levantado enemigos que quieran a lo mejor destruir nuestra vida, la Biblia dice que Dios es nuestra justicia. Si no sabemos qué camino tomar, Él nos guía, Él nos aconseja. Si en algún momento sentimos que caemos, Él también nos sostiene. Porque yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha. Entonces no tenemos excusa, escúcheme, para poder nosotros asumir el compromiso con Dios. No tenemos excusa para asumir un verdadero compromiso con Dios, porque Dios nos da su mano, nos extiende su mano. Él nos ayuda cuando usted y yo no podemos sostenernos. Él nos ayuda cuando usted y yo no podemos con aquello que enfrentamos. Por eso que el tomarnos de su mano, eso nos debe hablar de compromiso. Mire al de al lado y dígale, ¿quieres su mano? Claro, dígale, si quieres su mano, entonces también tienes que aceptar el compromiso. Claro. ¿Cuántos quieren que Dios les ayude? Entonces hay una parte que usted y yo tenemos que hacer también para que aquello ocurra, ¿no? Porque el árbol, si no se arraiza, si no se arraiza, no tiene vida. Y si no tiene vida, no da fruto, se seca. Solo sirve para leña. Por eso que el tomarnos de la mano de Dios, o el que Dios nos tome de su mano, eso nos debe hablar de compromiso. Nos debe hablar de un compromiso suyo y mío para con Él.
No de un compromiso de Dios para conmigo, sino que un compromiso suyo y mío para con Él. Porque el compromiso de Él, escúcheme, ya está. Su mano está. La ayuda que Él nos quiere dar está. La pregunta es, ¿dónde está nuestro compromiso para con Él? Porque un compromiso para con Él nos va a llevar a alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. El compromiso de seguirlo, un compromiso de depositar toda nuestra confianza en Él, un compromiso de hacer de Él nuestro Señor y de hacer de Jesús no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Por eso que sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sin importar lo que usted y yo podamos estar viviendo quizás el día de hoy, Dios nos invita por medio de esta palabra a que nos apropiemos de esta promesa de Isaías 41:13. De que nos apropiemos de aquello porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay algo que Dios nos ofrece, escúcheme. Hay algo que Dios nos está extendiendo cada día y es su mano. Claro, es su mano. Usted le toma la mano a alguien que se la quiere dar, ¿o no? ¿Sí o no? Porque cuando le va a tomar la mano a alguien, usted allí en la calle no se la quiere dar, usted lo mismo, ya saca su mano y sigue, no se la da. Dios nos extiende su mano a todo aquel que la quiera tomar. Y en medio de extender su mano, Él nos quiere sostener en medio de un tiempo difícil. En medio de querernos sostener, Dios también nos quiere no solo sostener, sino que ayudar en aquello que usted y yo no podemos. Porque todos sabemos que un árbol no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que está escondido bajo tierra, ¿no? Un árbol se puede ver muy bonito como se ve, pero puede ser un árbol que nunca llega a dar un fruto. Porque para que ese árbol llegue a dar un fruto, primero se tiene que comprometer su raíz, se tiene que ahondar, se tiene que comprometer, se tiene que amalgamar con esa tierra, ¿o no? ¿O ha visto un árbol que dé un fruto plantado superficial? Porque todos sabemos que un árbol no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que está escondido debajo de tierra. Por eso el Salmo 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué junto a corrientes de agua? Porque el agua es vida. Y mientras haya agua, escúcheme, el árbol va a estirar su raíz para buscarla. ¿Por qué va a continuar? Va a estirar su raíz para buscarla porque el agua representa vida para ese árbol. Y mientras usted y yo estemos plantados, escúcheme, mientras usted y yo estemos en el compromiso con Dios, habrá vida, habrá raíz, estaremos arraizados, estaremos vivos. Y si es así, vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque las raíces del árbol nunca aparecen en la fotografía. Cuando usted se saca una foto en un árbol, ¿aparece la raíz o no? ¿Cierto que no? Aparece el árbol. Pero usted realmente sabe cómo es ese árbol, no por cómo se ve, sino por la raíz que tiene. Porque conforme a la raíz que tenga, será el fruto que se va a manifestar también, ¿o no? Porque las raíces del árbol nunca aparecen en la fotografía, como tampoco es la parte más admirada o reconocida del árbol. Pero usted sabe que sin ella, ese árbol se seca, se cae, se muere. Y así también ocurre con nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo nos apartamos o no buscamos o buscamos soltarnos de la mano de Dios. Solo somos un árbol, pero no hay raíces, no hay compromiso, no hay una necesidad de Dios. Solo somos un árbol. Por eso es que de repente en cualquier momento nos secamos, decaímos, nos apartamos, volvemos al lugar de donde Dios nos tomó. No hay frutos que se puedan ver. No hay cambios externos. La persona es igual. Los mismos modos, las mismas mañas, las mismas actitudes. No hay cambio. No hay cambios externos, así como tampoco hay respuestas rápidas de parte de Dios tampoco para ellos. Porque fuera de Él, aparte de Dios, la Biblia dice que solo nos llenamos de temores. Nada podemos hacer. Solo nos llenamos de temores porque lo que busca fortalecer en nosotros primeramente Dios son las raíces y no las ramas.
son las raíces y no las ramas. Escúcheme, lo que Dios busca fortalecer en nosotros son las raíces. No es lo que usted dice que es lo que produce. Por eso Él nos dice en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios. Parte así, no parte diciendo, yo te sostengo, yo te ayudo. No, primero dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Escúcheme, primero nos presenta el compromiso. Primero nos llama al compromiso, porque yo soy Jehová tu Dios. Después dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso hagamos nuestra esta promesa de parte de Dios. Tomémonos de la mano de Dios y no la soltemos. Echemos raíces. Mira de al lado y dígale, echemos raíces. Claro, porque usted puede ver muchos árboles, pero es hermoso ver uno que tiene fruto, ¿no? Sí, porque cuando usted ve un árbol con fruto, ¿qué es lo primero que pasa por su cabeza? Oh, cómo me gustaría poder tomar uno de ellos, comer uno de ellos. Pero un árbol. Por eso hagamos nuestra esta promesa. Tomémonos de la mano de Dios y no nos soltemos. Echemos raíces. Aunque en medio de los problemas y las situaciones, esas raíces no se puedan ver a causa quizás de tomarnos de esa promesa, a causa de tomarnos de la mano de Dios y a causa de fortalecer primero las raíces. Hermanos, vamos a ver el fruto de esta palabra aún en los momentos difíciles. Vamos a ver ese fruto. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que nos dice, yo te ayudo. Es Dios el que nos promete ayuda. Es Dios el que nos promete sostenernos. Pero es Dios también el que nos llama y nos dice, porque yo soy Jehová tu Dios. No hay otro. Por eso tómese de la mano de Dios y no se suelte. Tómese de la mano de Dios y no se suelte. Porque recordemos que si hemos caído, Él también nos levanta. Si no hemos equivocado, Él nos restaura. Si hemos fallado, Él nos perdona. Hermano, por donde sea, Dios nos extiende su mano. Escúcheme, no es por mérito, sino que es por el amor de Dios hacia nosotros. Él nos extiende su mano. Pero tomémonos de la mano de Él. Tomémonos de su mano, porque Él nos ofrece sostenernos y nos ofrece ayuda cuando usted y yo la necesitemos. Por eso si vayamos o cometimos errores en el pasado, Él nos restaura. ¿Por qué? Porque ese es el sentido original de esta palabra de Isaías 41:13. Porque si miramos la historia bíblica, resulta que el pueblo de Dios había pecado. El pueblo se había apartado de Dios y a causa de su pecado había caído cautivo en Babilonia. Allí estaba el pueblo de Dios pagando, ¿sabe qué cosa? Las consecuencias de su pecado. Porque ¿cuántos saben que todo lo malo que usted y yo hacemos tiene una consecuencia? Y como tiene una consecuencia, Dios nos dice, no te olvides que yo soy Jehová tu Dios, que yo te sostengo y que yo te puedo ayudar en medio de todo eso. Pero Dios aquí le da una palabra, Dios le da una promesa al pueblo allí en Isaías 41. Una promesa del verso 10 al verso 13, donde Dios aquí les dice y les habla, le da primeramente una palabra de libertad. Le da una palabra de protección. Dios les da una palabra en donde Él les promete levantarles, cuidarles, si tan solo el pueblo decidía volver su mirada a Él. Por eso cualquiera sea la situación que podamos estar atravesando el día de hoy, le decía, acerquémonos a Dios y depositemos en Él toda nuestra confianza. ¿Sabe por qué? Porque así vamos a poder vivir esta palabra y esta promesa de Isaías 41, verso 10 al 13, verso 10. En el verso 10 Dios lo primero que le da es una palabra a su pueblo. Le dice, no teman, le dice, otra vez le repite eso, no tengan miedo. Porque cuando Dios nos habla, usted y yo no tenemos que temer. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es compromiso con Él. No tener miedo del compromiso, sino que hacer compromiso con Él. Porque Él no nos habla de juicio, nos habla de ayudarnos. Él no nos habla de castigarnos, nos habla de sostenernos. Claro, Él no nos habla de destruirnos, nos habla de levantarnos. Pero necesitamos tener compromiso con Él. No temas, le dice, porque yo estoy contigo.
Se da cuenta que le da una promesa de levantar al pueblo, de sacarlo, de mantenerlo, sostenerlo en medio de la cautividad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la escasez. Dios nos da una promesa. Dios nos da una promesa. Dios le daba una promesa a su pueblo aún estando en cautiverio. Dios nos da promesa aún usted y yo haciendo lo malo. Dios nos da promesa porque no nos llama para castigarnos, nos llama para restaurarnos. Por eso le dice, no temas porque yo estoy contigo, le dice. ¿Y sabe a quién le está hablando? A su pueblo, pero un pueblo que estaba cautivo a causa de su pecado. Aún a causa de lo malo que nosotros hacemos, Dios nos sigue hablando de su ayuda, de su misericordia, de su amor para con nuestra vida. No desmayes, le dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te fortalezco. Se da cuenta que no hay una palabra de condenación, sino una palabra de libertad, de ayuda, de esperanza para aquellos, para ese pueblo que había pecado, que estaba viviendo la consecuencia de sus decisiones. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire la promesa, siempre te ayudaré. Escuche, siempre te ayudaré. No hay condición ahí para que Dios nos ayude, sino que dice, siempre te ayudaré. Entonces usted y yo tenemos que aprender a valorar la misericordia de Dios. Claro, tenemos que aprender a valorar la misericordia de Dios porque se renueva sobre nosotros, porque Dios es bueno. No porque seamos buenos, es porque Dios es bueno, es porque Él es justo y es misericordioso para con cada uno de nosotros. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso siguiente, 11. He aquí dice que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Le repito, le está hablando a un pueblo que se equivocó. Pero aún así la mano del Señor, la ayuda del Señor estaba para con su pueblo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Verso 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. No temas, yo te ayudo. Entonces demos gracias a Dios por esta palabra de Isaías 41, 10, 13, ¿no? Demos gracias a Dios porque Él promete ser nuestra ayuda. Demos gracias a Dios porque Él promete ser nuestro refugio, aun cuando usted y yo, escúcheme, aun cuando usted y yo ignoremos su mano. Aun cuando usted y yo ignoremos su mano. Él nos promete ser nuestro refugio. Él nos promete ser nuestra ayuda. Él nos promete liberarnos. Él nos promete sanarnos. Él nos promete bendecirnos. Él promete ayudarnos. Demos gracias a Dios porque Dios promete llevarnos de su mano. Y si vamos de la mano del Señor, podremos estar seguros que no vamos a extraviar el camino. Le digo por qué, porque lo primero que quiere hacer Dios con nosotros es afirmarnos el corazón. Le repito, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es afirmarnos el corazón. Es llevarnos a tener, escúcheme, un corazón estable. ¿Por qué un corazón estable? Porque con el corazón se cree. La Biblia dice, Pablo dice que con la boca se confiesa para salvación en Romanos. Lo primero que quiere hacer Dios con nosotros es afirmarnos el corazón antes de levantarnos como testimonio. Antes de vernos como tenemos que llegarnos a ver. Por eso busquemos ir de la mano del Señor. Busquemos tener raíces en Dios porque lejos de Él todo se marchita. Si no tenemos raíz en el Señor, nos secamos, todo se marchita. Lejos de Dios nada. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos.
Dijo, fuera de mí, apartado de mí, dijo, nada podéis hacer. Solo se secan, dijo, y sirven para ser echados al fuego, para ser hollados y echados al fuego. Porque lejos de él todo se marchita. Es solo cerca de él, es solo cerca de su mano que la vida y todo lo demás puede volver a brotar. ¿Hay algo que está seco en su vida? ¿Hay algo que no produce? ¿Hay algo que no prospera? ¿Hay áreas, escúcheme, que son estériles en su vida? ¿Hay áreas que a lo mejor no producen? Aunque usted haga lo que haga, parece que nada sucede ahí. No rechace la mano de Dios. No rechace la ayuda de Dios, porque Él ofrece no solo sostenernos, sino que ayudarnos también. Porque creemos que Él es el Dios que nos sana, creemos que Él es el Dios que nos provee, creemos que Él es el Dios que trae protección, creemos que Él es el Dios que trae los milagros, creemos que Él es el Dios de justicia, creemos que Él es el Dios que nos guía, creemos que Él es el Dios que nos aconseja, creemos que Él es el Dios que nos sostiene, que nos protege cuando vamos tomados de su mano. Porque solo de su mano, escúcheme, usted y yo nos sentimos seguros, pues. Por eso le decía, hay momentos en donde a veces ustedes, ¿cómo se siente cuando su pareja, su esposo, le toma su mano? O cuando usted era niño y su madre, su padre le tomaba su mano, ¿cómo se sentía? ¿Seguro? Mi hijo Abdías hasta el día de hoy está grande ya. De repente le tomo la mano y como que no sé si se confunde, pero me la da y pasamos de la mano a la calle. Y está grandecito, tiene 13 años. Pero me imagino que es porque desde chico él se sintió seguro. Porque eso es lo que Dios nos dice y nos da a entender en esta palabra. Y es que usted y yo podemos contar con Él. Escúcheme bien, es que usted y yo podemos contar con Él. Entonces, si hay algo que ustedes no han podido alcanzar de parte de Dios, no es porque Dios no quiera. No es porque Dios no le ayude, no es porque Dios no extienda su mano, no es porque Dios no renueve su misericordia. Es porque usted y yo no buscamos contar con Él. Tomado de su mano, podemos contar con su ayuda. Por eso Él nos dice aquí en Isaías 41, 10, 13, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan, contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda. Escúcheme bien, porque Él nos ayuda. Nosotros somos más buenos para pelear con aquellos en vez de buscar acercarnos y tomar la mano de Dios. Cuando Él nos ofrece su ayuda, cuando Él nos ofrece sostenernos en medio de esos momentos, en esos tiempos de prueba. Por eso dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Y nos da la razón, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, el verso 13. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Entonces si vamos tomados de la mano, escuche esto. Si vamos tomados de la mano de Dios, usted y yo podemos recuperar lo que a lo mejor creemos perdido. Si vamos de la mano de Dios, aún en aquello que a usted le dijeron que no, Dios lo puede restaurar y Dios puede hacer algo diferente en medio de lo que usted vive. Si vamos de la mano de Dios, Dios puede obrar ahí donde usted humanamente no puede. Porque si nos tomamos de la mano de Dios, Él puede levantar y recuperar aún lo que hemos perdido. Claro, porque el tomarnos de la mano de Dios nos habla de conectarnos con Él. Escuche esto. El tomarnos, usted y yo, de la mano de Dios, nos habla de conectarnos con Él, de conectarnos con su presencia, de conectarnos con su poder, de conectarnos con su palabra, de conectarnos con su promesa. El tomarnos de la mano de Dios nos hace de alguna manera sentirnos seguros, pues. Por eso cuando hay ansiedad,
Cuando hayan miedos y temores, tómese de la mano de Dios, porque el tomarse de su mano es lo que reduce esa sensación de miedo y preocupación. ¿Y sabe por qué? Porque el miedo y el estrés baja. El miedo y el estrés y la ansiedad se empieza a controlar porque la mente se siente protegida y segura. Ya no hay un pensamiento, no hay lugar en la mente para que el enemigo pueda influenciar y nos pueda hacer sentir que estamos solos, que no podemos o que lo que estamos haciendo no lo vamos a alcanzar. Cuando nos conectamos con Dios, nos conectamos con su palabra, usted y yo recordamos y decimos, no, aquí es Dios el que está metido en el asunto. Porque esa es la promesa de Él ayudarnos a nosotros. No, yo te ayudo, yo te sostengo, pero primero nos dice, yo soy Jehová tu Dios. Por eso haga suya esta palabra y esta promesa de Isaías 43. Porque Dios puede levantar todo aquello que otros dieron por perdido en nuestra vida. Por eso que esta palabra debe marcar nuestro corazón y no porque las palabras de Dios quizás la otra no deban hacerlo, sino que esta palabra debemos recordarla siempre porque tiene que ver, escúcheme, tiene que ver con la ayuda en nuestra vida diaria. Esta palabra tiene que ver con lo que usted y yo hacemos todos los días y todo el día. Acuérdese que usted y yo solo no podemos. Y si nosotros no tomamos esta palabra, no la hacemos nuestra, no tomamos compromiso con ella, hermano, lo que estamos haciendo nosotros es dejar lo que hacemos a diario, escúcheme, dejarlas como en manos ajenas. Es dejar todo aquello que hacemos a diario nosotros en manos ajenas. Cuando Dios nos dice, hey, déjalas en mis manos. Claro, yo te doy mi mano, yo te ayudo, yo te sostengo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Necesitamos el compromiso. Y el compromiso, ¿sabe cuál es? Es el de servirle, el de buscarle, el de llamarle. Es el de tener esa relación y esa comunión con Él. Porque tiene que ver con esa ayuda en nuestra vida diaria. Porque es por eso que cuando esperamos que Dios responda de una manera, casi nunca sucede así. Casi nunca sucede de la manera que esperamos. Y no es malo. Y eso no es malo, ¿sabe por qué? Porque cuando suceda así, siempre sucederá mejor que lo que usted y yo podamos esperar. Cada vez que no sucede como usted y yo esperamos, siempre va a suceder de mejor manera que la que usted y yo realmente esperamos. La Biblia dice en Hebreos que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Por eso la primera prueba, ¿sabe cuándo viene? Es cuando usted está esperando algo y eso no viene como usted lo espera. ¿Sabe por qué viene la primera prueba ahí? Porque Dios nunca le va a dar algo a usted como espera, sino como Dios sabe que usted la necesita. Nunca Dios nos va a dar algo como usted y yo esperamos, sino que como lo necesitamos. Porque muchas veces el milagro, la respuesta de Dios consistirá no en lo que pedimos, sino en enseñarnos a hacer lo que usted y yo debemos hacer, así como nos habla y nos enseña la palabra en Isaías. Y eso es no tener miedo y no soltarnos de su mano. Muchas veces eso es lo que Dios va a traer como respuesta a nuestras vidas. No como la respuesta que esperamos, sino que la respuesta vendrá como enseñanza para no soltarnos de su mano. Por eso Colosenses, terminando aquí en el capítulo 2, verso 7, nos recuerda que debemos estar arraigados y edificados en Cristo, no en lo que esperamos. Usted no puede tener su confianza, su esperanza, no puede arraizarse en una respuesta que espera, porque ¿qué pasa si no llega? ¿O qué pasa si viene como no la espera? Pablo dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados, dice, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Coloca el verso 7, hijo, desde el verso 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, dice, andad en Él. O sea, de la manera que Dios nos habla, nos enseña. De la manera que Dios estableció su palabra, su promesa para nosotros, así usted y yo tenemos que vivir. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, dice en el verso 7.
Y dice también, dice, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea que debemos estar firmes en la fe, que debemos estar siempre tomados de su mano. ¿Y por qué? Porque esa palabra arraigado nos muestra que la vida cristiana no puede sostenerse en momentos ocasionales de emoción espiritual. Hoy día me fue bien, contento, con gozo. Mañana no me fue bien, por el suelo. Sino que necesitamos raíces en la palabra. Necesitamos esas raíces en la oración. Necesitamos esas raíces en la presencia de Dios. Y necesitamos esas raíces en la obediencia a diaria a Dios. Porque ese es nuestro compromiso. El compromiso suyo y mío para con Dios, a través de esa mano que Dios nos da, a través de sostenernos, a través de ayudarnos, es servirle a Dios, buscar a Dios y relacionarnos con Él. Y si usted y yo queremos vivir esta palabra y esta promesa de parte de Dios, debemos estar arraigados en esta palabra y esta promesa que nos da el Señor el día de hoy. La promesa de Isaías 41, 10 al 13. Debemos estar arraigados. Pero para poder vivir esta palabra y esta promesa de parte de Dios, debemos tomarnos de su mano, debemos echar raíces en todo lo que Dios nos habla y en todo lo que nos promete Dios. No hay forma de alcanzar la promesa si no nos arraigamos en lo que Dios nos habla. No hay forma, escúcheme, de alcanzar la promesa o de conocer la voluntad de Dios si usted y yo no tomamos lo que Dios nos dice y echamos raíces en lo que Dios nos habla. No hay forma de llegar a dar ese fruto. No hay forma. Un árbol que no echa raíces va a ser un árbol, pero no va a crecer, se va a secar. De repente va a estar verde, de repente amarillo, de repente va a estar rama, pero escúcheme, no producirá nada. Porque para producir necesitamos esa raíz en la palabra y en lo que Dios nos habla. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos quieren vivir esta promesa de Dios? Si queremos vivir las promesas de Dios, necesitamos acordarnos el compromiso que hicimos con nuestro Señor, con aquel que nos da la promesa, ¿se acuerda? Necesitamos recordar y poner en práctica aquello que le dijimos al Señor un día: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador para servirte, para honrarte. Necesitamos, porque de Él vienen las promesas, de Él viene su mano, de Él viene su ayuda. Él es el que nos sostiene. Entonces usted y yo necesitamos asumir el compromiso que nos toca, escúcheme, y aferrarnos a esa mano que Él nos ofrece, tomarnos de esa mano que Dios nos da, y para poder no solamente alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros, sino que también para que Dios nos ayude en ese camino, en ese trayecto hacia eso que usted y yo vamos. Lo que Dios nos ha prometido. Porque hay cosas que Dios va a hacer, pero el tiempo muchas veces que se demore en que usted y yo podamos ver el fruto de aquello que Dios nos habla, de lo que Dios va a hacer, no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros. Escúcheme, el tiempo de que el pueblo saliera de donde estaba dependía de ellos. ¿Sabe usted que el pueblo tenía que estar alrededor de 70 años en la cautividad? Y hubo gente en la cautividad que pasó 90 años, 100 años. Generaciones. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbró ahí. Se acostumbró a eso. Y muchas veces con nosotros sucede igual. Dios nos dice: hey, yo te doy mi mano, yo te sostengo de mi mano, yo te llevo de mi mano, yo te sostengo, yo te ayudo. Pero aún así nosotros seguimos enredados. Seguimos enredados, escúcheme, en las cosas que nosotros no tenemos que enredarnos, en vez de buscar a Dios y decirle al Señor: yo necesito tu ayuda, necesito tu mano, porque sé que solo no puedo. Yo soy Jehová, el Señor tu Dios, le dijo. Después le dijo: yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Después le dijo: no temas, yo te ayudo. Entonces quedémonos con esa promesa, meditémosla y busquemos cada día hacerla viva en nosotros. Porque si usted recibe lo que Dios le da, si usted extiende su mano a esa mano que Dios le tira, hermano, de la mano de Él, del poder de Él, viene lo que usted y yo necesitamos para poder enfrentar y vencer aquello que nos toca vivir y enfrentar a diario en nuestra vida.
La vida no es fácil, está llena de situaciones, llena de problemas. Pero Dios siempre está con su mano extendida hacia nosotros. La Biblia dice, cada mañana Él renueva su misericordia. Cada mañana Dios renueva sus misericordias. ¿Sabe lo que son misericordias? Son oportunidades para nuestra vida. Una misericordia es una oportunidad. Cada día hay una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para aferrarnos de su mano. Para buscar su mano. Si solo usted no puede. Claro, y usted va a seguir dando cosas contra el aguijón hasta que no se dé cuenta que solo no puede. Pablo también le pasó lo mismo, acuérdese. Cuando llegó un momento en que le dice al Señor, Señor, quita este dolor, quita este aguijón, quita este problema, quita esta situación. ¿Qué le dijo el Señor? Pablo le dijo, acuérdate de dónde te tomé, lo que he hecho, bástate mi gracia, le dijo. ¿Cierto? Y después le dijo, porque mi poder se perfecciona, le dijo, en tu debilidad, o sea, tomado de mi mano. En tu debilidad, le dijo. Por eso Pablo entendió, dijo, ahora entiendo, Señor, que no es cuando reclamo, no es cuando me quejo. Es que es cuando soy débil que soy fuerte. Es cuando reconozco que necesito de esa mano tuya. ¿Sí? Porque la persona que se siente más débil es la que toma la mano. La persona que se siente más fuerte es la que la da. Por eso usted le da la mano a su hijo para pasar la calle, porque usted se siente con más, de alguna forma, más fuerte, más capacitado para dársela y atravesarlo, ayudarlo a atravesar. Lo mismo ocurre con el Señor. Nosotros no podemos darle la mano al Señor. Él nos extiende su mano y nosotros debemos darle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él, a través de extendernos su mano, nos sostiene y nos ayuda. Amén. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, porque tu palabra, Padre, siempre es oportuna, Señor. Te damos gracias porque no hay nada, Padre, que le sea dado al hombre si no viene de ti, Señor. No hay nada que el hombre pueda alcanzar o hacer, Padre, si no es de tu mano, si no es con tu ayuda. Padre, hay un nombre que es por sobre todo nombre y ese nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es a través de ese nombre que son posibles todas las cosas, Señor. Y hoy día, Padre, oramos a ti, Señor, por esta palabra.